permite el Señor de vida que nos regala, que nos permite compartir con nuestras familias, con nuestra familia espiritual. Y siempre dándole gracias, ¿verdad?, por todo lo que Él hace cada día en nuestras vidas. Quiero reiterar el saludo de nuestro pastor Rodrigo, el saludo de él y su familia. En los próximos días están por aquí, pero él me pidió también, así como a Roberto, que les diera sus saludos. No me los robé los saludos, porque a veces uno se le olvida, pero no. Esta mañana vamos a continuar con el estudio de Deuteronomio. Ustedes recuerdan que hemos estado estudiando desde el versículo 1, y esto es de la salida del pueblo de Israel. Después de Egipto, vagaron por el desierto, por desobedientes, por incrédulos. Entonces, lo que estamos estudiando ahorita se llama Ecos de un pasado prometedor. Y podemos recordar que en el estudio, en los estudios anteriores, vimos cuando el pueblo de Israel sale a vagar por el desierto por 40 años. Pero esto fue porque Dios lo dispuso, ya lo dije hace un momento, por desobedecer e ser incrédulos. Pero en este proceso de vagar por 40 años, ellos están dando vueltas en círculo. Pero Dios los está cuidando, Dios los está protegiendo y proveyendo, además. Pero llega un momento en que Dios les dice que deben avanzar. Cuando Dios nos dice que debemos avanzar es porque está pasando algo en nuestra vida. Lo que estaba pasando en el pueblo de Israel es que estaban, lo voy a decir de esta manera, estancados. Y nosotros podemos estar también estancados. Podemos llevar años dando vuelta en el sentido de que estamos repitiendo lo mismo todos los días. Queremos salir de un estancamiento espiritual. Y hay muchos cristianos que están estancados espiritualmente. Y no voy a decir muchos, demasiados cristianos, porque están llevando una vida pasiva, una vida acomodada. Y no importa cuál sea la circunstancia que están viviendo, pero dicen, yo aquí me siento cómodo. ¿Para qué voy a avanzar? ¿Para qué me voy a arriesgar? Y ese es el problema, cuando tenemos miedo de arriesgarnos. Recordemos que el Señor siempre nos está mandando, nos está retando. Y el reto de nuestra vida espiritual es avanzar, independientemente de los obstáculos que se puedan presentar, porque siempre van a haber obstáculos. Pero cuando nosotros le creemos a Dios y confiamos en Él, decimos, voy a seguir adelante. Y el pueblo de Israel en este momento han pasado 38 años. Pero el Señor les dice, vamos a irnos al capítulo 2 de Deuteronomio. Y vamos a ver en el versículo 1 donde el Señor les dice que deben de seguir adelante. Que deben de dejar de estar dando vueltas. Igual nos dice a nosotros, sigue adelante. Y quizás en este momento estás pasando por una situación de diferentes tipos. O por situaciones de diferentes tipos. Problemas familiares, problemas en el matrimonio, trabajo, salud, cuántas situaciones, pero aún así el Señor nos dice debes de seguir adelante. Y esta es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Alguna vez te has sentido cansado de no llegar a ningún lado? ¿Tienes la intención de querer cambiar tu vida? Y lo estás haciendo de corazón, dices, yo quiero cambiar, yo quiero dejar estos malos hábitos. Quiero dejar estas malas actitudes, quiero cambiar mi carácter. Y hay un sinnúmero de situaciones en que nosotros queremos cambiar. Y como lo dije, lo estás haciendo probablemente de corazón. Pero dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo? Llevo una lucha de siempre. Le pido al Señor, lo hago de corazón, lo intento una y otra vez, pero no lo logro. ¿Por qué no lo estás logrando o no lo estamos logrando? Porque quizás no estás confiando plenamente en el Señor. Y esto es algo recurrente en la vida de muchos cristianos. Voy a leer esta nota.
Dice, un estudio reciente de la Barna Grupo, un grupo que se llama Barna. Este grupo, ellos hacen encuestas y estudios de la vida de las personas, pero creyentes. Y dice, reveló que el 67% de los cristianos menores de 40 años admiten luchar con pecados recurrentes que les impiden experimentar una conexión más profunda con Dios. Estamos hablando de 2 de cada 3 personas jóvenes. Y no solamente pueden ser pecados, pueden ser también cosas de que malos hábitos, pueden ser celos, pueden ser malas actitudes, carácter. Quizás tienes o eres una persona celosa. ¿Cuántos hay celosos aquí? Levanten la mano. Ninguno. Qué bárbaro, qué bueno, ¿verdad? Si no son celosos. Pero cuando eres celoso, si eres casado o tienes una novia, celas a esta persona hasta con su sombra. Y dices, quiero dejar de ser celoso o celosa. Ahora se utiliza otra palabra que no es celoso, es tóxica o tóxico. Allá viene la tóxica, allá viene el tóxico. Y eso me hace pensar en algo, cuando algo es tóxico, es algo que destruye rápidamente. O sea que te conviertes en un Terminator, porque eres destructor o destructora. Entonces, estás luchando con este problema, pero ¿qué pasa? No lo logras, ¿por qué? Porque lo quieres hacer a tu manera. Veamos. Quizás también estás haciendo esta lucha todos los días y eres como un GPS. Mucha gente utiliza este sistema de GPS en su vehículo y casi siempre todo el mundo lo utiliza para llegar a algún lugar, pero quizás este GPS está dañado, defectuoso, que te indica constantemente la misma ruta errónea. No importa cuánto aceleres, así es, no importa cuánto estés luchando, siempre vas a volver al mismo lugar. Siempre llegarás al mismo lugar equivocado. Y veamos, estás intentando cambiar, pero y haces un giro siempre ¿de cuánto? De 360 grados. O sea que vuelves a hacer lo mismo, un círculo vicioso. Pero Dios quiere que hagas un cambio de 180 grados, que tomes una dirección diferente. Pero para esto tienes que confiar en Él, porque siempre lo estamos haciendo a nuestra manera, siempre estamos dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades. Dices, yo puedo hacerlo, pero nada podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Veamos lo que dice 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si nosotros confiamos en Dios, podemos. Porque veamos lo que dice Filipenses, Pablo a los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. Lamentablemente este pasaje también lo sacan mucha gente de contexto, porque cuando dice todo, piensan que cualquier cosa lo pueden hacer. Y te voy a poner un ejemplo fácil. Me puedo cruzar la carretera aunque estén pasando muchos vehículos corriendo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Error, inténtalo a ver qué te pasa. Fuera de contexto, no puedes sacar fuera de contexto esto, ¿verdad? Este pasaje. Pero también hay otro punto. Vamos a estudiar un pasaje largo, muy largo, vean, Deuteronomio 2 del 1 al 23. Y este pasaje que vamos a estudiar esta mañana nos va a dar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo superar las tentaciones y salir del estancamiento espiritual? Hay un estancamiento espiritual, pero enorme. Y como lo decía, no es de un día, de 2 días, es algo recurrente, de años. El pueblo de Israel estaba estancado ¿por cuánto? 40 años.
en parte porque Dios digamos, los condenó hasta que terminaran o muertos toda la generación que no creyeron en Él y le desobedecieron. Y dice, van a quedar los menores de 20 años, los mayores de 20 años se van a morir, todos, se van a terminar en el desierto. Pero pasan 38 años cuando el Señor dice, hasta aquí no más, ya basta, tienen que seguir adelante. Y eso nos dice a nosotros, hasta aquí no más, porque nosotros estamos acostumbrados a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y decimos, no, aquí está todo bien, un día Dios va a cambiar las cosas. Dios puede cambiar todo, pero ¿qué estás haciendo para cambiar? ¿Qué estás haciendo? Lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos. Vamos a ver dos palabras aquí que son clave, el enfoque y la fe. Enfoque y fe, que no se nos olvide. Lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos y confiar en su provisión. Quiero que leamos el capítulo 2 del versículo 1 al 8. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, paren y vayan al norte. No les está diciendo váyanse a los Estados Unidos, ¿verdad? No, porque podemos creerlo, entenderlo y aplicarlo a nosotros. El Señor me está diciendo que me vaya al norte, o sea que emigre, no importa cómo lo vaya a hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, a ellos les está diciendo vayan, sigan adelante. Dice después, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. O sea, les dice, tengan mucho cuidado. Cuando lleguen a la tierra de sus hermanos, tengan mucho cuidado. ¿Cuidado de qué? No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Eliad y Esión-Geber. Y volvimos y tomamos el camino del desierto del Moab. Hicieron algo bueno ellos. Obedecieron y comenzaron a caminar. No se detuvieron a luchar con sus hermanos. ¿Saben cuál es el problema? La distracción. Que el Señor nos dice, muévete, tienes que cambiar, pero no te distraigas. ¿Y cuáles son las distracciones que nosotros podemos tener? Nuestra rutina diaria en el vivir. Todo lo que hacemos. Te levantas y dices todos los días la misma cosa. Todos los días me levanto, me baño, me alisto al trabajo, al colegio, regreso y la misma rutina. Pero el punto es de que no estás enfocado, ni estás confiando en la provisión del Señor. Dios les dice a los israelitas, sigan adelante, no se detengan para nada a luchar contra sus hermanos. ¿Ustedes por qué? Porque yo los he guardado y los he cuidado. No olviden eso. Igual nos puede pasar a nosotros o nos está pasando. No seguimos adelante cuidando de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tenemos el enfoque y estamos cargados y decimos, si yo no hago esto, ¿cómo voy a resolver mi problema? Si yo no hago lo otro, ¿cómo voy a salir de este estancamiento que tengo, de estas necesidades?
No estamos diciendo que no tienes que hacer nada, pero tienes que poner un orden en tu vida, tu tiempo, porque el enfoque tiene que ser cambiar, avanzar. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. No se queden ahí estancados, muévanse, porque Él les dice, yo tengo algo mejor para ustedes. Eso que quieren conquistar y quitarle a sus hermanos, eso es muy poco. Aparte de eso, yo ya se los di a ellos. Ustedes tienen que conquistar lo que yo les he prometido. Y es cuestión de lucha. No pueden quedarse estancados. Dios tiene promesas para nosotros. La vida cristiana es una serie interminable de obstáculos y oportunidades para que seamos obedientes y confiemos en Dios. Veamos, toda esta semana nos hemos encontrado con obstáculos. Quizás veniste al culto la semana pasada, recibiste tu discipulado o estás recibiendo, fuiste a tus reuniones de círculo de vida y dices, voy a continuar haciendo esto, voy a continuar cambiando. Pero saliendo de aquí te encuentras con ¿qué? Con obstáculos. ¿Y cuáles pueden ser los obstáculos? Personas que quizás están o entrando en conflicto con tu persona, o llegas a tu casa y comienzas con los problemas de cada día. Cualquier cosa que pueda alejarte de esa dirección en que Dios quiere que lleves. Esos son los obstáculos. Pero se pueden aprovechar esos obstáculos y no se pueden, se deben. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Y hay oportunidades que Dios nos da también para obedecerlo. Cuando no hay obstáculos, entonces yo digo, lo que estoy aprendiendo, tengo que empezar a vivirlo, a obedecer. Entonces son oportunidades. Dios nos está dando siempre la oportunidad de obedecerlo, cualquiera que sea tu circunstancia. Y es lo que le está diciendo al pueblo de Israel, muévanse. Y ellos hicieron algo bueno, comenzaron a moverse. Pero hay algo que tenemos que considerar, que Dios nos da siempre órdenes. Y cuando nosotros no seguimos las órdenes que Dios nos da, la cosa es peor. Las circunstancias van a ser peores. Porque veamos lo que dice en el versículo del 1 al 3. Volvamos al pasaje. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Ellos caminan, o sea, están en una posición, vamos a ver un mapa luego, para que nos ubiquemos mejor. Y Dios le dice, caminen hacia el Mar Rojo. Después dice, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo, bueno, nos vamos a quedar ahí. Estaban en Cades Barnea, dice. Salieron hacia el Mar Rojo dando vueltas en el mismo lugar, en círculo. Estaban ellos estancados, dice, sin avanzar. Estuvieron por 38 años dando vueltas. Ya es tiempo de ir para el norte. Veamos el mapa. Ellos están aquí, veamos este punto, en Cades Barnea. Muévanse, le dice Dios, hacia el Mar Rojo. El Mar Rojo está en esta dirección. Esto que ven aquí, este punto y este punto, todo esto es el Mar Rojo. Ellos descienden hacia el Mar Rojo, pero ¿qué pasa? Bajan, llegan aquí y vuelven a subir hasta el monte de Seir y dan vuelta en círculo en esta dirección. Esto es lo que están haciendo ellos, dando vuelta en círculo, porque donde ellos tienen que viajar hacia el norte es hasta aquí, a llegar al arroyo de Ceret, pero ellos están dando vuelta en círculo. Tu vida puede estar en esa posición. Lo dije hace un momento, una vida monótona donde todos los días es la misma cosa, sin hacer cambio, pero lo más importante, sin querer hacer cambios, porque nos sentimos cómodos. Y la orden es clara, dicen, vayan al norte. Nos dice a nosotros, es un principio para nosotros, es hora de cambiar, porque yo tengo algo mejor para ustedes. El problema es no creerle a Dios,
tienen que hacer un cambio. Y quiero que nos vayamos rapidito al libro de Hebreos. El capítulo 12, vámonos, pongan un dedito ahí, un separador en Deuteronomio y nos vamos a Hebreos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ve, hay dos cosas aquí. Algo que te está asediando, ¿qué es? Algo que te tiene acorralado, que no te da tiempo de qué, o no te da lugar de avanzar. Y pueden ser los pecados, pero pueden ser otras cosas. Igual pueden ser también malos hábitos, carácter. Muchas situaciones en que dices, yo estoy aquí cómodo, yo sé que un día Dios me va a cambiar. Y estás esperando ese día en que Dios te cambie, pero no estás haciendo nada. Por eso dice después, sigamos leyendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora vámonos al versículo 12 y 13. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquello que te está haciendo mucho daño, que no te haga salir del camino, sino que sigas adelante. Eso es lo que nos está diciendo. Y este libro de Hebreos tiene una gran conexión con Deuteronomio, porque hay muchos pasajes que se conectan con Deuteronomio. Pero también otro punto importante son los obstáculos. Ellos tuvieron la inteligencia de obedecer la orden. Pero ¿qué pasa? Los obstáculos pueden ser muchos. Y los primeros obstáculos que tienen ellos es de querer tomar posesión de la tierra de sus hermanos. Ellos están pensando, ¿para qué voy a seguir más adelante? Aquí está bien, yo me puedo quedar con esto. Dios me provee, pero yo quiero estar aquí. Quizás estás diciendo, si yo tengo lo que necesito. Gracias a Dios que Dios me está proveyendo. ¿Para qué voy a hacer otras cosas? Eso les estaba pasando a ellos. Ahí donde han estado dando vueltas, dice, por todos estos años, en seguir, ya los conocen y les tienen miedo. Les tienen miedo a esta gente, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel en este momento eran alrededor de 3 millones y estos otros pueblos eran pequeños. Ellos tenían la facilidad de poder tomar las tierras, matarlos, destruirlos y decir, esto es mío y aquí me quedo. ¿Para qué voy a seguir avanzando? Pero la tentación era meterse con ellos porque la victoria era fácil. Pero Dios ya les había dicho, no tienen que meterse con esta gente. Yo les di lo que les iba a dar a ellos y ustedes tienen que seguir. La tentación siempre será quedarte donde estás porque es lo más fácil, pero Dios quiere darte darte mucho más. ¿Ustedes creen que Dios les quiere dar algo mejor que lo que tienen ahorita? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Pero el problema es, una cosa es creer y otra cosa es actuar. Y Dios es un Dios de oportunidades. Vemos que a ellos les dice, yo los he guardado todo este tiempo en el desierto. Y si los he guardado en el desierto, ¿cómo no lo voy a hacer cruzando el arroyo de Ceret? La oportunidad de ejercitar la fe, ellos la tenían ¿cómo? Obedeciendo. En vez de tomar posesión de las cosas a la fuerza,
Ellos iban a hacer que Dios les había dado para que ellos compraran alimento, compraran agua, compraran lo necesario y seguir adelante. No tenían que luchar con nadie. Y en este momento Dios te está proveyendo y dices, no puedo cambiar esto porque si no me va a ir mal. Y descuida tu crecimiento espiritual porque no tienes el tiempo. No tienes el tiempo porque dices, si descuido esto, ¿cómo voy a hacer? Pero Dios nos da el tiempo para todo. Dice, Dios los detuvo de obrar en sus propias fuerzas y arrebatar con violencia lo que podían comprar con dinero, porque de todas maneras Él les proveía de dinero. Entonces, ¿cuál es el temor de decir, no puedo dejar de hacer esto y seguir adelante? Creciendo espiritualmente, no solamente creciendo, cambiando mi vida. Y el temor en nosotros es terrible porque te bloquea totalmente, te bloquea la mente, te bloquea el corazón, te bloquea de actuar, de hacer lo que debes de hacer. Y muchos cristianos están viviendo este tipo de vida de temores. Dice Deuteronomio 29:5, yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. O sea, Dios antes y después los iba a cuidar. ¿Los cuidó de qué? Con maná, con agua, los protegió, a pesar de su infidelidad. Nunca los abandonó. A pesar de nuestra infidelidad, nunca nos abandona. Eso no lo podemos olvidar. Veamos lo que dice también Romano. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? Contra nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nunca nos abandona. A pesar de nuestros pecados, de nuestra infidelidad, de nuestra desobediencia, nunca nos abandona. ¿Por qué el pueblo de Israel tiene que pensar en este momento de que Dios los va a abandonar más adelante? Si no hago las cosas por mi propia fuerza o mis propias capacidades, ¿cómo voy a hacer? Y la pregunta es, porque no estás confiando en Dios. Ellos en un momento no confiaban en Dios porque querían estar en ese círculo. Aunque Dios les dice, tienen que avanzar, llega un momento en que ellos dicen, no quiero, mejor estoy aquí. Hay un dicho que dice, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Ya lo saben, ¿verdad? En otras palabras dice uno, ¿para qué voy a cambiar mi vida o voy a cambiar esto? Porque algo nuevo no sé qué va a pasar. ¿Qué puede pasar? Mucha gente se estanca. En los trabajos la gente muchas veces se estanca. Yo conocí a una persona que le dieron la oportunidad de cambiar de área de trabajo, donde iba a estar mejor, iba a ganar mejor. Pero ella dijo, no, me da miedo. Me da miedo a no poder realizar bien el trabajo que me piden desempeñar. Está bloqueada la persona y no lo tomó. Teniendo la oportunidad y teniendo muchas veces esas oportunidades, nosotros las despreciamos porque decimos, no sé qué va a pasar. Si Dios te está diciendo, avanza, cambia, ¿cómo puedes decir, cómo voy a hacer? No estás confiando en Dios. No estás confiando en su poder. Preguntas. ¿Estás conforme con tu vida espiritual? ¿Creen ustedes que están bien donde están espiritualmente? Háganse esa pregunta. ¿No crees que Dios puede darte algo mejor que lo que ahora tienes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen en eso?
Y entonces, ¿qué está pasando en nuestras vidas muchas veces? Si creemos que Dios nos puede dar algo mejor, ¿por qué nos quedamos estancados? Porque no estamos confiando en Él. ¿Estás dispuesto a no dejar que tu comodidad te mantenga atrapado? Son importantes estas preguntas, que no la olvidemos, porque en la medida que nosotros nos metamos esto en la cabeza, vamos a confiar más en Dios, vamos a poder decir, tengo que hacer cambios, no ajustes, cambios. Días pasados, yo hablando de ajustes y cambios, muchas veces creemos que hacer ajustes es lo mejor. Ajustes que haces en tu vida, lo puedes hacer, pero ¿cómo? En tus finanzas, en cosas que puedes manejar. Pero un cambio tiene que ser radical en tu vida. Tus actitudes, tu conducta, tus pensamientos. Cambios radicales. El punto es que debemos de ¿qué? Enfocarnos y confiar en el plan de Dios. Nuestros planes a veces pueden ser aparentemente buenos, pero los planes de Dios son mejores siempre. Entonces, ¿cómo superar las tentaciones y salir del estancamiento espiritual? ¿Cómo? Enfocándote y confía en el plan de Dios. Repite conmigo esta frase. El plan que Dios tiene para mí es infinitamente mejor que el mío. Repitámoslo sin temor. El plan que tiene Dios para mí es infinitamente mejor que el mío. Creámoslos y vivámoslos. Porque no es solamente de decir, creo que sí, el plan es mejor. O sea, pero ¿cómo voy a ver yo que el plan es mejor? Cuando empiezo a obedecer a Dios, cuando empiezo a enfocarme, cuando empiezo a caminar adelante, cuando empiezo a seguir ese norte que Él me está dando. Entonces yo puedo decir que el plan que tiene Dios para mí en mi vida es mejor que el mío. Y el plan que tenía Dios para el pueblo de Israel en ese momento era lo mejor. Sus planes son buenos y nos conviene. Vean lo que dice Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está la respuesta. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confianza, y una confianza total. Proverbios 3, del 5 al 6. Confiar en Él y no en mis capacidades, en mi prudencia, en mis habilidades, en mi inteligencia. No funciona de esa manera. Es confiar plenamente en Dios. Y se lo dice al pueblo de Israel siempre. Nos lo dice a nosotros siempre. No te creas la gran cosa. No somos la gran cosa delante de Dios. Pero el problema es recurrente en muchos creyentes, en muchos cristianos. Creerse, hay un dicho que es viejito, tal vez ni lo conocen, la mamá de Tarzán. ¿Alguna vez vieron Tarzán? Los contemporáneos de mí, conmigo, sí, yo creo que sí. Pero se creen fuertes, nos podemos creer fuertes, capaces, pero no funciona delante de Dios de esa manera. Ahora que viene, no pelees por lo que Dios no te da. Vámonos al versículo 9 de Deuteronomio.
Dice versículo 2:9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. ¿Cuál es el punto aquí? Dios les instruye, vean, Dios les instruye a enfocarse y no pelear con Moab. Y esta descripción de estos eventos lo pueden buscar en Números 21 del 10 al 20. Antes de Balac y Balaam, porque no era posesión de Israel, sino que Dios se las había dado a Moab. No todas las batallas se pueden pelear. ¿Qué podemos aprender aquí? Vean, Dios nos manda a predicar el evangelio, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Cierto? Es que los dejo que se quedan calladitos. Todos tenemos que predicar el evangelio. Todos tenemos que hacer lo que Dios nos manda referente a servirle. Pero hay un momento en la vida en que Dios nos dice, espérate, quédate quieto. No hagas nada porque no es el momento o no es conveniente. Y nosotros creemos que todo lo que se hace o se debe de hacer para la obra del Señor tiene que hacerse independientemente de lo que sea. ¿Y a qué me refiero con esto? Podemos decir, el fin justifica los medios. Tengo que hacer lo que tengo que hacer independientemente de cómo lo voy a hacer. Y recuerdo aquel pasaje que dice, porque Dios, o porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso en los ministerios, en tu ministerio en donde estás trabajando en este momento. Quizás Dios te está diciendo, no hagas nada ahorita. Pueden haber situaciones que te pueden impedir o que Dios te está impidiendo que sigas adelante. ¿Por qué? Porque el lugar no lo permite, las circunstancias no lo están permitiendo. Y Dios te dice, quédate quieto, no hables. Veamos este ejemplo para que entendamos mejor. En Hechos 16, del 6 al 7, dice aquí, a Pablo, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Dios a veces cierra puertas porque tiene un plan mejor. Entonces podemos decir nosotros, o sea que no hay que predicar el evangelio en algunos lugares. No está diciendo eso. Les está diciendo, espérense, ustedes no pueden ir a ese lugar. Algunas razones habían que Dios no lo permitió. Algunas razones pueden haber en este momento en nuestra vida porque las circunstancias no lo están permitiendo. Pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dios no nos va a hablar al oído diciendo no lo hagas. Pero ¿cómo nos habla Dios? Puede utilizar personas, puede utilizar medios y puede utilizar circunstancias. Oigamos bien, circunstancias donde Dios nos está diciendo no es el momento. Calma, mis planes son mejores. No olvidemos eso. El plan de Dios siempre es mejor. Por muy buenas razones que tengamos para hacer las cosas, pensemos con inteligencia y con sabiduría y tomemos decisiones sabias. Muchas veces actuamos impulsivamente. Esto es lo que tengo que hacer porque Dios me lo dijo. Y si eres de lo que piensas o dices, Dios me habló. Pero ¿cómo te habló? Si te habla es a través de la palabra, es la única forma. No pases por alto, también dice que Dios obra en la historia. Vean, en la historia de la humanidad Dios siempre ha tenido el control de todo. Ustedes recuerdan un pasaje que dice que Dios pone reyes y quita reyes. Dios pone jefes y quita jefes, porque Dios está en control. Veamos lo que dice el versículo 10
del 10 al 12, de Deuteronomio. Aquí vamos a ver que hay un paréntesis en este pasaje. ¿Por qué hay un paréntesis? Dice, los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia. Y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Un punto muy importante. Dios ya estuvo en ese momento cuando Él, ¿se acuerdan cuando en Números habla de que los manda a reconocer, o ellos decían ir a reconocer la tierra de Canaán? Se encontraron con gigantes. Y aquí en este momento Dios dice, ustedes van a llegar y se van a encontrar con gigantes. Yo ya estuve ahí. Entonces, ¿por qué? A pesar de que dice, allí hubo antes gigantes, yo se las di las tierras a los gentiles. A los gigantes dice, iguales que los que vieron en Canaán y los que verán al conquistar, no son nunca un problema para mí, dice Dios, y no deben de ser para ustedes. Tienen gigantes, hay gigantes y van a haber gigantes. Ahora, en nuestra vida hay gigantes. ¿Cuáles son tus gigantes? Los problemas que tienes pueden ser más gigantes, ¿crees?, que el poder que tiene Dios. Y cuando piensas de esa manera, te estanca, no avanzas. Dios no es un espectador pasivo de la historia humana. Él está en control. Y veamos este ejemplo de Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y miré, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él tiene el control de todo y de todos. Entonces, si Él tiene el control de todo y de todos, ¿por qué nosotros a veces nos ponemos en una posición de temor y de desconfianza? Tus problemas son grandes, son tu gigante. Tus necesidades pueden ser tu gigante, tu carácter, los pecados recurrentes, que lo vimos al principio, ¿verdad? Esos pueden ser tus gigantes, pero dices, no puedo con ellos, porque no estás confiando en Dios, y Dios es el que tiene el poder y el control absoluto de todo. Otro punto, no te precipites en conocer todo el plan de Dios. Muchas veces nosotros queremos conocer los planes de Dios en nuestra vida. Leemos las Escrituras, comprendemos lo que estamos leyendo, pero quiero saber más, Señor. Si hago esto, quiero saber qué va a pasar después. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Lo que va a pasar después, Él lo sabe, y va a pasar algo mejor. No algo que para nosotros va a ser malo. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero van a ser algo mejor. Veamos lo que dice Deuteronomio 13, del 13 al 15. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Ceret. Y pasamos el arroyo de Ceret, y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra, de en medio del campamento, como Jehová lo había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruir de en medio del campamento hasta acabarlos. Dios quiere acabar ¿con qué? Con todo eso que para nosotros son obstáculos. Ellos tenían hombres de guerra,
pero estos hombres de guerra eran parte de aquella generación que habían desobedecido y no le habían creído a Dios. En estos 38 años ellos tenían que avanzar hasta el río de Serec. Vamos a ver el mapa otra vez. El río de Serec es este punto. Veamos, esta franjita azul que se ve ahí, ahí es donde ellos tienen que llegar para cruzar y conquistar lo que es la tierra prometida. Pero tienen que dejar de dar vuelta en círculo y tienen que avanzar del monte de Seir, que es donde están girando, hasta llegar al arroyo de Serec, que es una frontera. Partiendo de ahí, ellos van a tener también obstáculos. Van a tener que depender también, no de las fuerzas de ellos mismos, porque ya no tienen hombres de guerra, sino que tienen que depender de Dios, confiar totalmente en Dios. Si has llegado a esa frontera del río de Serec en tu vida, donde dices, bueno, yo ya no soy tan odioso como era antes, tan pleitista como era antes, tan celosa como era antes. Antes le reclamabas a tu marido o a tu esposa por cualquier cosa. Ahora solo lo tratas o la tratas de mi amor. Y antes tal vez le decía, vos baboso, vos tonta, vos aquí, vos allá. Solo palabras, o sea, que no estaban bien. Pero ahora le dices, mi amor. Entonces has llegado, has cruzado el río de Serec, el arroyo de Serec. Pero tienes que enfrentar ahora más luchas. Y tienes que estar preparado, confiando en Dios. Vas a deponer, mejor dicho, tus fuerzas, tu fortaleza, tus habilidades y confiar plenamente en Dios, porque Él es el que tiene el control. Un solo objetivo es, dice, crucen Serec, avancen. No es cuestión de querer saber qué viene después, es cuestión de obediencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar un paso a la vez. Veamos lo que dice aquí. Luz obedecida da lugar a más luz revelada. ¿Quiere conocer los planes de Dios? Comienza a dar un paso a la vez. Paso de obediencia. Por eso dice este pasaje, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Palabras de Jesús. ¿Quieres conocer, dice el Señor? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces vas a conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es mi voluntad. Pero tienes que dar primero un paso a la vez, de obediencia, siempre. No podemos venir y decirle al Señor, Señor, dime qué va a pasar en mi vida más adelante. En la medida que vas obedeciendo, vas a ir viendo ese cambio y todas esas promesas que Dios tiene para tu vida. Veamos este dato. ¿Has cruzado Serec? Serec implicaba dejar atrás el desierto del fracaso y entrar en una nueva etapa de cumplimiento de las promesas de Dios. Eso es lo que les estaba diciendo al pueblo. Eso se aplica en nosotros. Dejar atrás toda esa vida, y lo voy a decir así, miserable. Porque Dios no quiere que tengamos vidas miserables. Después de Serec vendrían batallas, aunque a ellos aún no lo sabían. No sabían lo que le venían. Nosotros no sabemos lo que nos viene. Pero vamos a enfrentar batallas grandes y difíciles. Pero tenemos a ¿quién? A Dios, que lucha nuestras batallas. Antes de cruzar Serec era necesario que toda la generación incrédula muriera. Todos. La expresión acabarlos aparece 2 veces en el versículo 14 y 15. Pero ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Ya lo dije ahorita, ¿verdad?
debemos morir al viejo hombre. Toda esta generación incrédula murió, quedó atrás. Ellos están dando un nuevo paso en su vida. Nosotros tenemos que dar un nuevo paso en nuestra vida y dejar todo aquello que nos ha sido un obstáculo. Dice también, no cruzaron Ceret los hombres de guerra, la incredulidad, desobediencia y rebeldía, que son la fuerza personal de la carne, debe morir para estar listo para conquistar la batalla verdadera por la vida plena. ¿Quieres tener una vida plena? Todos queremos tener una vida plena, pero eso solamente lo podemos lograr en obediencia, enfocándonos, creyendo, teniendo fe. Lo dije al principio, enfoque y fe. Pero creemos muchas veces más en nuestras capacidades. O podemos decir yo soy capaz, o podemos decir no soy capaz. Porque creemos que podemos depender de nosotros mismos. No somos capaces. Dice Isaías 45:9, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Dios tiene un plan pacífico bueno para ti, mucho mejor que el tuyo. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Nuestras capacidades son limitadas, las capacidades de Dios son ilimitadas. Preguntas. ¿Qué sueños estás persiguiendo que podrían estar fuera del plan de Dios para tu vida? ¿Cuáles son tus planes? ¿Pero están dentro del plan de Dios? Preguntémonos eso, si están dentro del plan de Dios. Si no están dentro del plan de Dios, va a ser un fracaso en tu vida. ¿Estás luchando batallas que no deberían ser peleadas? Ese es otro problema que podemos tener. Estamos luchando batallas que no debemos. Y puede ser, ¿qué puede ser? Una mala relación. Hay relaciones que son, lo dije al principio, tóxicas, dañinas, que destruyen tu vida, que te apartan de Dios. No quiero decir con eso de que si tienes un matrimonio que está pasando por una situación difícil, pídele a Dios sabiduría para ver cuál es la forma más correcta de tratar con cada situación. No te estoy diciendo, dale la patada de una vez. No, no funciona de esa manera. Tenemos que pedir sabiduría a Dios para que todas estas cosas que son obstáculos en nuestra vida se puedan manejar conforme al plan de Dios, no conforme a nuestras capacidades o nuestros planes. Y el tercer punto, enfócate, confía en su poder. Confiar en el poder de Dios, porque ya lo dijimos, Él tiene el control en todo. Las batallas importantes de la vida no las ganamos con nuestras propias fuerzas, sino con la fortaleza que Dios nos lo da. Así se ganan las batallas, porque estamos dependiendo de Él. ¿Qué posibilita una vida de victorias? Vámonos a Deuteronomio 16:19. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. La siguiente tentación que ellos tienen para no avanzar en el plan de Dios estaba, dice, en Moab. Ellos querían entrar en guerra y tomar posesión también de estas tierras. Pero Dios les dice, tienen que seguir adelante. Solo que esta vez la diferencia es que ya no tenían sus hombres de guerra y esto era un desastre para ellos. Pero ellos tenían que estar enfocados dependiendo del poder de Dios.
Un cuadro del quebrantamiento para nosotros en la lucha espiritual, la que tengamos, mientras trates de hacerlo con tu propia fuerza, nunca lo vas a lograr. La dependencia es tener el plan de Dios en nuestra vida claro. Dice 2 Corintios 12, 9 al 10, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dice Pablo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando pongo mi carácter fuerte a un lado y lo depongo, digo, soy fuerte, porque estoy dependiendo de Dios. Cuando hago a un lado las mentiras, entonces digo, soy fuerte, porque estoy dependiendo de Dios. Cuando hago de lado o pongo a un lado el ser impulsivo, y el ser impulsivo es algo que nos lleva muchas veces ¿a qué? A desastres, problemas más serios de los que quizás tenemos en ese momento. Pero cuando deponemos eso, todo aquello que no nos conviene, entonces dice el Señor, somos más fuertes. ¿Qué posibilita una vida de victorias? Es otro punto muy importante. Reconoce el poder de Dios, el poder disponible en Dios. Vamos al versículo 20. Dice otro paréntesis, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los hijos a los Oreos, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los Aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los Cactoreos que salieron de Cactor, los destruyeron y habitaron en su lugar. ¿Qué está pasando aquí? Todas estas tierras están habitadas por gente mala y hay gigantes. La tierra que no podían tomar, la provisión que Él les dio es porque ya Él las había repartido, ya las había dado. No tenían por qué luchar. En la soberanía de Dios, dice, había sido dada a otros pueblos en una sucesión de eventos en los que Dios intervino. Ellos no tenían ninguna fuerza de poder, o sea, armas, gente de guerra. Era el Dios el que estaba interviniendo en esto. Y cuando nosotros no dependemos de Dios, y no deponemos todo aquello que nos hace daño, entonces nos vamos a meter en situaciones difíciles. La lección mayor era que Dios ya había derrotado a los gigantes, similares los hijos de Anac en presencia de los amonitas y de los edomitas. ¿Recuerdan el pasaje de Números? Lo dije hace un momento, ¿verdad? Cuando fueron a ver las tierras de Canaán, encontraron gigantes. Dice, habían gigantes en aquel entonces y ahora lo hay también. Siempre se van a encontrar con gigantes. ¿Cuáles son tus gigantes? Es la pregunta. ¿Cuáles son tus gigantes o aquellas situaciones que para tu persona dice, esto es imposible? ¿Saben cuál es el problema? Muchas veces nosotros creemos que Dios puede actuar en la vida de otras personas. Y cuando vemos que Dios está actuando y decimos, wow, cómo Dios ha obrado en la vida de aquel o de aquella, qué grandioso. Voy a poner un ejemplo así rápido. ¿Has conocido a alguien que ha andado metido en drogas, en alcoholismo y que ha estado tirado ahí en la calle? Pero de repente en un tiempo lo ves totalmente cambiado. Y dices, qué bárbaro, cómo Dios transformó la vida de esta persona. Yo ya he visto esa experiencia en otras personas, ese tipo de situaciones. Y nos asombramos porque vemos que Dios ha obrado grandemente en ella.
Pero ¿por qué dudamos que Dios no puede obrar grandemente en nuestra vida? Ese gigante que tenía destruida a esta persona, Dios obró grandemente y lo destruyó. ¿Por qué no puede hacer Dios eso en nuestra vida? ¿Por qué dudamos? Dice Josué, vean, Josué 15:14, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y Talmai, hijo de Anac. Ya aquí ya no está Moisés, es Josué el que está guiando dentro de la tierra prometida a los israelitas. Pero ¿qué dice? Se encontró con gigantes, los hijos de ¿qué? Anac, que eran los que estaban en el libro de Números al principio estaban esos gigantes. Entonces, ¿por qué Dios no puede obrar en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos decir, yo voy a deponer todas estas cargas y las voy a poner en las manos del Señor? Dice Juan, 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No debemos de temer a nuestros enemigos, Dios siempre es mayor que ellos. Lo pregunto de nuevo, ¿cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son tus enemigos? Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de aquello que es un obstáculo en tu vida, que no te permite avanzar, que no te permite enfocarte, que no te permite tener fe. Ese es el peor enemigo que nosotros podemos tener. La pregunta no es si crees que Dios tiene el poder para derrotar gigantes. La pregunta es si crees que Dios tiene el poder para derrotar tus gigantes. Lo dije hace un momento, creemos que puede obrar en la vida de otros. Nos asombramos y decimos qué grandioso es Dios porque está obrando en la vida de otros. Pero en nuestra vida lo vemos como algo muy lejos. Y no solo lejos, imposible. Imposible que Dios pueda cambiar mi relación en mi matrimonio. Imposible que Dios me pueda cambiar mis actitudes, mi conducta. Yo soy como soy. Eso mucha gente lo dice, yo lo he escuchado mucho. Yo soy como soy y nadie me va a cambiar. Punto. ¿Lo has dicho alguna vez? Si lo dices, qué lamentable. Pero si dices, yo soy como soy, pero Dios me puede cambiar. Y toma la decisión firme, una decisión radical. Recordemos que Dios es radical. Entonces nosotros tenemos que ser radicales en lo que hacemos o en las decisiones que vamos a tomar. Y por último, otra pregunta. ¿Cuáles son las tentaciones que te hacen sentir débil y desanimado? Hagamos una lista. Y conforme esa lista que hagamos, nos vamos a dar cuenta cuáles de estas tentaciones o de estas cosas que nos hacen mucho daño son nuestros gigantes. ¿Qué hábitos necesitas cambiar para alinearte más con lo que Dios quiere para ti? Cada uno de nosotros tenemos situaciones que necesitamos cambiar. ¿Cambiar para qué? Alinearte con los planes de Dios. Y por último, ¿crees que Dios puede derrotar estos gigantes en tu vida? ¿Lo crees? Al principio hablaba, ¿verdad?, sobre lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel desde el momento que salió de Egipto. Cómo lo hizo vagar por el desierto. Nosotros podemos estar vagando en un desierto donde decimos, yo no puedo salir de este desierto. Cuando hablamos de desierto, nos imaginamos zona árida, de arena, pero no solo hay arena, hay rocas. No solo hay rocas, también no hay gente. Y tu vida puede estar en un momento ahorita de ¿qué? Desértica, vacía, porque no estamos enfocados ni creyéndole a Dios.
Confiemos plenamente en el Señor y pongamos todas nuestras cargas en Él y vamos a ver cómo Dios nos va a llevar por el mejor rumbo que en nuestra vida o en nuestra vida nosotros creemos que estamos llevando. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre.